Y entonces yo lo que quisiera es, más que hablarles a ustedes de lo que sería la experiencia de DACA y el tema de los Dreamers, que sería como venderle azúcar a Fidel Castro, yo lo que me gustaría en todo caso es hacer un breve recuento de cómo poder identificar la historia que ustedes han vivido, que ustedes han construido, que ustedes han firmado, esta historia reciente, esta historia viva, que efectivamente no termina de concluir, pero que a todas luces el hecho de que ustedes en este momento se encuentren en esa hacienda emblema de la conquista y el colonialismo, pues es un indicador fuerte de, de lo que sería la posibilidad de apropiarnos, de resistir y luchar para resignificar los espacios en los cuales hemos vivido, en los cuales hemos crecido. Como todas y todos ustedes saben, esta historia inicia con una invasión donde la tropa lúgubre de Estados Unidos toma, derrota al ejército mexicano, un ejército efectivamente atravesado no solo por precarización, sino también por envidias, por conflictos internos. México era un país que no lograba consolidarse como un proyecto nacional sólido. Estaba atravesado en guerras intestinas, estaba atravesado por grandes problemas donde efectivamente la gran resistencia frente a ese paso avasallante del ejército de Estados Unidos lo hizo la población mexicana, lo hizo el pueblo, más que el propio ejército. Y en ese sentido, lo que quisiera decir es que junto con esta experiencia se desdibujan muchos de los que fueron las grandes apuestas de los liberales decimonónicos mexicanos, tanto liberales como conservadores, que veían con gran admiración el desarrollo industrial de Estados Unidos, el desarrollo económico de Estados Unidos, pero que efectivamente la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, lo que generó fue un proceso en el cual se transforma esta imagen, esta perspectiva, y entonces aparece una suerte de caída terrenal, una caída terrenal donde efectivamente va a ser la humillación, va a ser la vergüenza lo que va a definir de manera importante lo que ocurre, lo que piensa un sector muy grande de la población mexicana. Hay que recordar, si nosotros revisamos los discursos que se dieron el 16 de septiembre de 1848 o 49 hasta el 61, son discursos donde aparecen estas imágenes de la humillación, de la vergüenza, de la patria mutilada, de la herida que no cicatriza, porque al final de cuentas había una sensación de profunda vergüenza, de humillación, y muchos pensaban en si era viable la consolidación de un proyecto nacional después de lo que había ocurrido y que había ocurrido efectivamente en gran medida con la colaboración de muchos actores internos, como los polcos que en pleno asedio del ejército de Estados Unidos a Chapultepec luchaban por sus propios intereses más que defender lo que era la causa común de luchar por los intereses de la soberanía. Efectivamente, esto digo hasta el 61, porque en el 62 hay un cambio importante y este cambio se produce justo el 5 de mayo de 1962, cuando el ejército mexicano derrota al ejército más poderoso de la tierra, el ejército francés. Y entonces esto aparece como una oxigenación, como un respiro, como algo que de repente le da viabilidad al proyecto nacional y en el cual convergen intereses diversos, desde los cuales efectivamente desde los actores políticos mexicanos se veía la derrota del ejército francés como un respiro y una posibilidad de construir ese anhelado proyecto nacional. Desde la perspectiva de Estados Unidos también se veía con muy buenos ojos porque desde la doctrina Monroe de América para los americanos
la expulsión del ejército, en este caso europeo, planteaba nuevamente esa perspectiva que se tenía de diversos sectores de poder de Estados Unidos, de pensar América Latina como su lugar de dominio, su lugar de control, y desde el lado, digamos, de la población mexicana y chicana que había sido cruzada por la frontera, una población que efectivamente en el libro de Karen McWilliams, al norte de México, se habla de cerca de 75,000 mexicanos que quedaron al norte del río Bravo después de la invasión de Estados Unidos. Desde la perspectiva de Manuel Gamio, en el libro Forjando Patria, se habla de cerca de 100,000 mexicanas y mexicanos. Estudios chicanos posteriores hablaban de cerca de 120, 125,000 mexicanas y mexicanos que fueron cruzados por la frontera. Algo que yo llamo una suerte de migración estacionaria, de migración estática, donde de repente ellos se convierten de manera abrupta en extranjeros en su propia tierra y se ven sometidos a un régimen de control político desde una cultura diferente, desde de dispositivos de poder que correspondían efectivamente a un estado distinto, donde su propia tierra dejaba de ser suya, donde se respetaban los acuerdos del Tratado de Guadalupe Hidalgo, y entonces sus propios terrenos, sus propias tierras les fueron despojadas, donde no se hablaba en su idioma, y ellos tenían que hablar en un lenguaje que no era el suyo, con los dominadores, y de repente fueron siendo conculcados sus espacios, fueron siendo expulsados y se vieron sometidos a condiciones de profundo racismo. Y efectivamente en este contexto emergen algunas de las principales discusiones que se van a dar en torno a lo que ocurría con la frontera, esta nueva frontera, estos 3,164 kilómetros compartidos ahora entre México y Estados Unidos, de esas tierras que antes eran mexicanas, y en la cual hay una cláusula de los tratados de Guadalupe Hidalgo que aludía a los pueblos originales de la región y se comprometían a perseguirlos en cualquiera de los lados, independientemente, digamos, de dónde hubieran cometido una transgresión, desde esta lógica, como sabemos, racista, que ya estaba presente incluso en los propios tratados de Guadalupe Hidalgo. Todo lo que empezamos a ver desde entonces es que se empezó a transformar la perspectiva sobre la frontera y sobre las y los mexicanos fronterizos y los que quedaron al norte del río Bravo. Esta población mexicana, que entonces no se utilizaba chicano ni ninguna otra perspectiva, eran considerados mexicanos, lo que eran las instancias del gobierno de México en Estados Unidos le seguían dando atención como cualquier otro mexicano, sin una distinción acerca de ellos. Pero entonces empezó a darse una perspectiva donde liberales y conservadores empezaron a ver con profundo recelo a Estados Unidos y empezaron a sentir temor, no solo de una religión distinta, en este caso, sino también de lo que era una probada proclividad invasiva, una probada proclividad filibustera por parte de Estados Unidos, donde las incursiones para tomar territorios del lado mexicano continuaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y parte del siglo XX. Lo que vivimos ahí entonces fue una transformación, lo que yo llamo la caída terrenal, y entonces lo que se empezó a experimentar es que desde el lado mexicano se empieza a ver con gran recelo, sobre todo por algunos intelectuales del centro del país y políticos, al estilo de José Vasconcelos, quien en La raza cósmica, efectivamente, con una impronta racista, hablaba de razas recesivas, razas que no deben reproducirse en la tercera etapa, la etapa cósmica, la etapa policromática, la etapa síntesis, la raza cósmica vasconceliana, y entonces las razas recesivas, decía Vasconcelos, como los chinos, que influidos por la moral confuciana se reproducen como ratas, no deben reproducirse. Figuras como José María Iglesias, figuras como Amado Nervo, figuras como Martín Luis Guzmán,
empezaron a ver con profunda aprehensión lo que eran cambios lingüísticos evidentes por parte de la población mexicana que quedó al norte del río Bravo, y empezaron a identificar estos cambios lingüísticos, estos cambios culturales, como si fuese una suerte de desnacionalización, de falta de identidad, de traición a la patria, de agringamiento, y empezaron a proliferar estas imágenes donde se construía una perspectiva del desierto cultural de la frontera y esta suerte de corrupción lingüístico-cultural de la población fronteriza y de la población mexicana al norte del río Bravo. Esto que va a continuar a lo largo de la mitad del siglo XX, particularmente en obras como la de Agustín Yáñez, Al filo del agua, o en la obra de Octavio Paz, En el laberinto de la soledad, donde no entiende un carajo lo que representaba el pachuco y entonces prefirió descalificarlo como si se tratara de un clown siniestro, de un payaso que no quería asimilarse a la cultura americana, pero Paz jamás explica a qué cultura americana se refiere, si a los indios, a los pueblos nativos que estaban ahí desde antes de que existiera Estados Unidos, a estos 120, 125 mil mexicanos que estaban ahí en esas tierras, a las poblaciones afrodescendientes traídas como esclavos en contra de su voluntad y que también tenían, digamos, ahí una historia social, cultural, esta enorme heterogeneidad social y cultural de Estados Unidos. Octavio Paz jamás explica, y cuando habla de lo americano está pensando exclusivamente en la cultura angloestadounidense, por lo cual efectivamente, infortunadamente, ese texto siguió siendo un referente importante para muchas personas que trataban de entender lo que ocurría con mexicanas y mexicanos al norte del río Bravo desde esa perspectiva distante, muy bella en términos literarios, pero profundamente distante y desconocedora de lo que era esa historia social, cultural de los pueblos de origen mexicano en Estados Unidos. La historia era diferente. Lo que realmente ocurría es que frente a esta idea de los intelectuales decimonónicos que veían corrupción cultural en los giros lingüísticos, en las transformaciones de esa población mexicana, lo que no entendían es que en realidad ocurría algo que yo llamo una población que tuvo que reinventar su propio génesis y tuvieron que volver a darle nombre al mundo. Y lo hacían en un contexto donde ellos, su idioma no era el dominante, era población fundamentalmente rural, población campesina, población que efectivamente no hablaba inglés, y entonces tenían que apropiarse de alguna manera, desde las lógicas del trabajo, el idioma del dominador. Y tenían entonces que hacer una transformación, una suerte de transvestismo lingüístico, a partir del cual empezaron a generar palabras nuevas, y esas palabras nuevas se construían a partir de anacronismos o la permanencia de referentes del español antiguo, como el ancina, como el chante, como el cantón, como palabras como el jale, palabras como el camello, como el papiro, que van a ser después refuncionalizadas como un elemento de un slang de frontera. Pero también incorporaron palabras en inglés tal cual, y también transformaciones lingüísticas, lo que ahora muchos hablan como Spanglish. Entonces esa población hizo lo que hizo Calibán, este personaje de Shakespeare en La Tempestad, que efectivamente esta obra que ha servido como emblema para pensar América Latina y sus lógicas culturales, desde el Ariel de Rodó, que sirvió para que el propio Rodó pensara al intelectual como una figura de la resistencia latinoamericana frente a los dominios estadounidenses desde la segunda mitad del siglo XIX. Este Ariel, digamos que sería reproducido por los arielistas al estilo de Alfonso Reyes y de muchos otros. José Enrique Rodó entonces marca una pauta importante, pero después vendrán otros autores que van a enarbolar como lo que ocurrió en el caso del cubano Fernández, quien escribe Calibán.
Y Calibán justo hace alusión a este personaje de Shakespeare, que era como una mezcla del jorobado de Nuestra Señora de París y este personaje que mezclaba las palabras en el nombre de la rosa de Humberto Eco. Y entonces Roberto Fernández Retamar recupera la imagen de Calibán para pensar este personaje que quería aprender el idioma del dominador para enfrentarlo, para cuestionarlo, para insultarlo. La población mexicana en Estados Unidos tuvo que reinventar su propio génesis y volver a darle el nombre al mundo, apropiándose de muchas palabras del inglés para desde ahí resignificar esa relación y para poder de alguna manera no solo comunicarse, sino también enfrentar las lógicas de la dominación cotidiana que vivían. Entonces, lo que vamos a ver es que frente a ese desierto cultural del que hablaba Vasconcelos, de esta lógica desde la cual empezaron a construirse imágenes, digamos, degradantes de lo mexicano en la frontera, porque también incluía la población fronteriza. Lo que vamos a ver es que ya después del 62, hacia finales del siglo XIX, hay dos conceptos que que definen a los mexicanos en Estados Unidos y que ambos tenían una connotación peyorativa, clasista y racista. Eran las palabras chicano y la palabra cholo. A finales del siglo XIX, cholo y chicano se utilizaban para nombrar a esa población mexicana en Estados Unidos. Como ustedes saben, con Tino Villanueva, chicano proviene de la paletización de mexicano, y que de ahí, digamos, es la vertiente más recuperada para pensar el sentido de chicano. Pero lo importante es entender que en ese momento cholo y chicano significaban exactamente lo mismo: mexicano, pobre, trabajador y moreno. La palabra cholo tiene otros antecedentes. La palabra cholo en la región andina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, es el indio aculturado. Tiene una connotación racista y clasista. El cholo es el indio. El cholo es, desde la perspectiva del racismo paternalista, es el indito. Cholo, entonces, sigue teniendo en esta región andina un sentido peyorativo. Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia. El cholo es el campesino, es el indio, es la India en esa condición, es efectivamente esa persona anclada al campo, anclada a la tierra. Por eso tal vez José Carlos Mariátegui en los años 30, en los 7 ensayos sobre la realidad peruana, nos recordaba que el problema del indio es la tierra. Entonces, esta perspectiva que se tenía en la región andina, yo la vinculo con otra expresión de la palabra del cholo, que viene del náhuatl. Cholotl era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, el dios de la dualidad, el dios de lo monstruoso, el dios de los gemelos, el dios que se negó a morir, el dios que en su huida se va transformando en elementos duales, ese dios que baja al Mictlán, el reino de Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, los dioses del inframundo, para robarse los huesos de las últimas personas que existieron en la tierra y volver a crear a los seres humanos. Pero al bajar al inframundo, efectivamente, Quetzalcóatl, que va metiendo en un saco los huesos para después salir y sangrar su pene sobre ellos. Y en la huida, efectivamente cae Quetzalcóatl, los huesos se rompen de distintos tamaños. Por eso decían los antiguos que habemos unas personas más altas y otras más bajitas. De tal manera que Choloco era el lugar de cholos, y Fray Alonso de Molina, en su diccionario de americanismos hacia 1640, define a cholo como paje, mozo, criado o esclavo. Y a lo largo de toda la historia de la cultura popular en México, cholo tiene el mismo sentido racista y clasista. Cholo es el campesino, cholo es el indígena,
Cholo es la persona vinculada al campo. Cholo es la persona de mal gusto para vestir. Cholo es el chúntaro, palabra onomatopéyica que significa ranchero y que viene del chuntata de la guitarra. El chúntaro, el cholo, el campesino, son palabras que en la cultura popular mexicana siguieron teniendo esa condición clasista y racista, de tal manera que a finales del siglo XIX, cholo y chicano querían decir exactamente mexicano pobre, trabajador moreno, y tenía ese sentido clasista y racista. Pero lo que no veían o no vieron adecuadamente muchas de estas personas es que frente a esos elementos prototípicos, entre los cuales están estas perspectivas de nuestros liberales y conservadores del siglo XIX y principios del XX, también estaba esta dimensión del cholo y del chicano, pero también se añade una palabra hacia finales del siglo XIX, que era la palabra pocho. Pocho es una palabra que proviene de la región, de la lengua ópata, del área de Sonora. Quienes sean sonorenses de ahí entenderán, todavía se utiliza pocho o pochi como cortado, rabón. Se pochó una mano, se cortó una mano. Trae los pantalones pochis o las faldas pochis o pochas, las trae cortitas, raboncitas. Entonces, en Sonora, esta palabra pochi, pocha, pocho, que se sigue utilizando, tenía una condición descriptiva. Pochos fueron las personas que fueron cortadas del territorio nacional, del territorio que se le pochó a México, que fue cortado del país. Tenía una dimensión descriptiva, no connotativa. No obstante, en los conflictos de la Revolución Mexicana, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán y otros empiezan a llamar pochos a los sonorenses, particularmente a Calles y Obregón, y la palabra descriptiva deviene palabra connotativa con un sentido de descalificación, y entonces los empieza a identificar pocho como agringado, desnacionalizado, sin identidad, la palabra también como la idea del lenguaje pocho o cortado, personas que corrompen el lenguaje. Entonces empezó a crear esta perspectiva de pocho, de los pochos en la frontera y obviamente los mexicanos al norte del río Bravo. Entonces hay toda una historia construida desde estas perspectivas en la cual efectivamente poco han ayudado muchos de nuestros intelectuales para entenderlo y para comprender esa historia social que ustedes están reescribiendo, que ustedes como jóvenes, que el momento en que enfrentaron no solo los estereotipos de ambos lados de la frontera, en el momento en que asumieron la necesidad de dejar de ser invisibles. Yo tengo un libro que se llama El color de las sombras, y ese libro se llama así porque en los años 90 y a los tempranos 90, aquí en San Diego, tal vez ustedes conozcan a un personaje, Robert Hitchcock, que al igual que tenía un programa de radio y luego de televisión, un tipo con una perspectiva supremacista, y siempre se refería a los migrantes como las sombras, y pasaron las sombras, y venían las sombras. Entonces, el color de las sombras le puse así para hablar justamente de esta, no solo la expresión colorida, sino el color implica la vida, la cultura, el valor social de esta población de migrantes y de mexicanos al norte del río Bravo. Pero también la frontera ha sido construida con poblaciones migrantes. Todavía hoy Tijuana, más de la mitad de su población no es nacida en la ciudad. Entonces es una historia social común, muy vinculada a los procesos al norte del río Bravo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, lo que fue las estrategias de lo que fue el programa Braceros 1942-1964, y la idea está de atraer a trabajadores migrantes a Estados Unidos porque los necesitaban y porque los siguen necesitando. Pero sin embargo hay otra historia que es la que casi no se cuenta. Es la historia de la resistencia, es la historia de la lucha, es la historia de la dignidad de una población que efectivamente fue construyendo sus grandes estampas de su vida, de su historia, de sus memorias, de sus recuerdos a partir de estas experiencias. Y estas experiencias justo inician desde la propia instalación de la nueva frontera. Quienes hablan de que no hay
cultura o que no ha habido esta resistencia, que solo hay corrupción cultural en la frontera y la población mexicana al norte del río Bravo, ignoran algunas de las experiencias marcantes de la frontera justo inmediatamente después de que se instalan los límites con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde la población que vivía en el área de Texas, población mexicana, siguiendo aquella vieja conseja de que uno es del sitio donde moran los difuntos, exhuma a sus muertos, los desentierra e inicia con ellos una procesión siniestra, sublime, macabra, cruza la nueva frontera y los entierra, los inhuma en lo que es el actual territorio de Nuevo Laredo y funda la ciudad de Nuevo Laredo. Entonces, ahí empieza, digamos, el primer gran mito fundacional de la resistencia social y cultural de la gente fronteriza de ambos lados, efectivamente, de las dinámicas transfronterizas. Después tendremos, desde el 48-49, los procesos de resistencia social de la población campesina, era básicamente población campesina, pero vinculada a estas grandes figuras de la resistencia social, rural, cuyos referentes bucólicos enarbolaban junto con personajes con los cuales montaban briosos caballos e iniciaban correrías de lucha, de resistencia, de enfrentamiento al racismo. Figuras al estilo de lo que sería a principios de siglo Gregorio Cortés, este jovencito que enfrenta a los temibles Rangers y que el gran antropólogo chicano Américo Paredes realizó una extraordinaria investigación en el libro With His Pistol in His Hands, con su pistola en la mano. Esta personaje de principios del siglo XX se vincula con historias del siglo anterior, entre las cuales se encuentra las de la historia de figuras que vivieron esos cruces de siglo, figuras como el propio, sin ser propiamente un bandido social a la Eric Hobsbawm, yo prefiero llamarle héroes populares más que bandidos sociales, porque el bandido sigue teniendo una carga, digamos, peyorativa. Son bandidos desde la perspectiva del poder, son, desde mi punto de vista, héroes populares que enarbolaban la lucha, que eran aupados por el pueblo, que eran protegidos por el pueblo y ellos protegían a su población, ellos luchaban en nombre de su población. Figuras en un sentido no propiamente del bandido social, pero sí de la resistencia, como Juan Nepomuceno Cheno Cortina, este bandido rojo, un personaje que no venía de abajo, que no venía como los otros héroes populares de los sectores, digamos, pobres, sino que Cheno Cortina era un hacendado, una persona muy rica, su familia era dueña de gran parte de lo que es los territorios de Brownsville y de Matamoros, pero en una ocasión donde él observa que un ranger tejano golpeaba a uno de los peones de su hacienda, Bob Spears, le dispara y yo siempre me pregunto qué pensaría él en ese momento, cuando obviamente a los peones lo maltrataban con singular alegría, los hacendados, pero en ese momento se activa un elemento de orden, digamos, de identificación de otros parámetros con esos campesinos mexicanos maltratados por Bob Spears, y Cheno Cortina se lanza por 15 años a las famosas guerras Cortina bajo el grito de Viva México, maten a los gringos, y nunca pudo ser detenido en ningún lado de la frontera. Figuras como Tiburcio Vázquez en Nuevo México, otro héroe popular vinculado con las causas del pueblo, figuras como Gregorio Cortés, quien al pie de la horca señaló, tomó posesión de mí un espíritu de odio y venganza por las humillaciones que cometían en contra de mi gente, y el más famoso de todos, Joaquín Murrieta, este personaje sonorense, este personaje que efectivamente sus correrías quedan contadas en el corrido y desde ahí se puede pensar su propia historia social. Esta experiencia de los llamados bandidos sociales a la Hobsbawm, que yo llamo los héroes populares, donde incluiría a un personaje como Juan Nepomuceno Cheno Cortina, representan gran parte de las resistencias sociales de la población mexicana en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX,
y que justamente enarbonaron los elementos de su origen como mexicanos para desde ahí construir los elementos de la resistencia frente al racismo, frente a lo que serían las agresiones cotidianas. En ese periodo en Los Ángeles se ejecutaba diario a un mexicano. Bastaba que un anglo dijera que el caballo que traía el mexicano era de él, aunque no fuera cierto y fuera del propio mexicano, para que fuera colgado sin mayor discusión. Principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, viene otra serie de cambios importantes. Yo solo quiero destacar un proceso que implicó el fuerte crecimiento de la población mexicana, una población migrante que empezó a llegar a Estados Unidos, había pasado lo que fue el peligro amarillo en 1908, toda una exacerbación racista bajo la idea contra la población china, efectivamente, que se daba durante ese inicio del siglo XX. Posteriormente vendría todo este crecimiento de la población mexicana, que por cierto había fundado el pueblo de Nuestra Señora María de los Ángeles Porcíjula, con población sonorense que creó y que fundó la ciudad de Los Ángeles. Y entonces llegamos a lo que sería en los años 20, 30, 40, en el cual la experiencia es el fin de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero viene y en ese momento lo que se va a ocurrir es un asunto que cobró gran relevancia y que se le conocía como el problema mexicano. El problema mexicano era que cerca del 40% de los niños y niñas mexicanas que trataban de ingresar a las escuelas públicas en Estados Unidos eran rechazados por tarados, por retrasados mentales. En ese momento no había una posición, digamos, políticamente correcta. Entonces estaba, digamos, en boga en toda su fuerza las teorías eugenésicas que habían empezado desde finales desde el último cuarto del siglo XIX y que planteaban la existencia de razas superiores y razas inferiores. Desde esa perspectiva, las teorías eugenésicas planteaban que la población mexicana y la población afroestadounidense eran inferiores en términos biológicos, y entonces efectivamente cuando trataban de ingresar estos niños a la escuela eran rechazados desde una lógica de inferioridad biológica, y entonces esto cobró gran fuerza, gran relevancia, y hay que recordar que también se prohibía, no se podía hablar español en las escuelas públicas. Hubo muchas investigaciones que se realizaron y hubo muchas tesis que se hicieron donde efectivamente se demostraba que los mexicanos éramos biológicamente inferiores, que éramos tarados y que no merecíamos entrar a las escuelas públicas. Todo esto, digamos, que finalmente mucho tiempo después, a partir de las grandes luchas que fueron desarrollando por la propia población mexicana chicana, los movimientos de los años 60 del pueblo chicano, que recuperó elementos definitorios del perfil cultural de lo mexicano como referentes y dispositivos de resistencia social, política y cultural, y de manera conjunta y asociada o simultánea con los movimientos de los derechos civiles de la población afroestadounidense, abrieron otros espacios para pensarnos, repensarnos en una historia social efectivamente atravesada, plagada por racismos, porque no solo era la población mexicana, también era la población afroestadounidense la considerada como en desventaja o inferior en términos biológicos, y entonces pudimos apreciar junto con esta gran lucha que se celebraron los 50 años de la incorporación, de la apertura de los estudios chicanos y de lo que fue esos grandes movimientos que tuvieron como principales protagonistas. Yo insisto que los grandes protagonistas de las resistencias sociales y culturales a partir de la mitad del siglo XX hasta la actualidad han sido los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes y las mujeres replantearon dentro de una estrategia de lucha en la cual efectivamente la población chicana reinventó de forma positiva su historia social y los elementos que eran peyorativos los transformó desde una identidad afirmativa, y la idea de lo chicano como un elemento
digamos, denigratorio, lo transformaron en un elemento positivo, afirmativo, chicano y qué. Y desde ahí con chicanos, yo soy chicano, como decía la canción, y desde ahí entonces empezaron a construir desde los ámbitos sociales, culturales, desde el cine, desde el mural, desde la literatura, desde la cultura popular, desde el arte, desde la plástica, desde el propio lenguaje, desde la resignificación de la frontera, de sus entramados, desde la reinvención y la recuperación de una historia social proscrita, transformada desde otros parámetros, y entonces pudimos demostrar, entonces pudimos saber que los niños no eran retrasados mentales, que los niños no eran biológicamente inferiores, sino que eran los instrumentos, eran los test que estaban diseñados para la exclusión de la población. Era el sistema educativo que participaba como un elemento de producción y reproducción de la desigualdad social a través de la educación, a través del propio sistema educativo. Y entonces vimos que palabras que se le decían al niño que recién llegaba de Jalisco, de Nayarit, de Michoacán, de Zacatecas, en fin, niños migrantes que llegaban del campo mexicano y que trataban de ingresar a la escuela pública y les decían en el test, díganos 3 ideas asociadas a la siguiente palabra, y le decían Navidad. El niño se ponía feliz y decía nacimiento, comida y familia. La profesora, el profesor le decía tacha, incorrecta. La respuesta adecuada es Santo Claus, arbolito y regalos. Eran test monolingües y monoculturales, efectivamente creados como dispositivos de producción, reproducción de la exclusión y la desigualdad social. Entonces, por eso es tan importante esa lucha y por eso fue tan importante la apertura de los departamentos de estudios chicanos, de estudios étnicos, los departamentos de estudios de género que fueron creándose para construir historias contrahegemónicas y desde ahí entonces repensar, y decía yo, repensarnos en torno a lo que fue una historia efectivamente atravesada por el racismo, por la discriminación, por la aporofobia, por el sexismo, etcétera, etcétera. Y entonces llegaríamos a lo que sería una perspectiva en la cual ya entran ustedes, una perspectiva donde ya están ustedes presentes de la redefinición de la propia frontera. Las fronteras no son ni trincheras, ni son, digamos, esta idea de las fronteras simplemente lugares de paso o lugares de cierre. Pero las fronteras operan como dispositivos de clasificación social. Son dispositivos que están atravesados también por elementos bionecropolíticos y que efectivamente tienen varios componentes que no voy a desarrollar en este momento, pero finalmente las fronteras no son naturales, son dispositivos de clasificación social y por lo tanto son dispositivos de poder, son dispositivos donde la propia clasificación implica quiénes pueden y quiénes no pueden pasar esas fronteras. Y entonces efectivamente dentro de esta nueva historia social, dentro de estas nuevas resistencias en las cuales efectivamente desde la literatura se empezaron a crear los primeros referentes para repensarnos desde la propia producción literaria, ya no desde los autores canónicos mexicanos, ni desde la exclusión estadounidense. Empezamos a trabajar con Tomás Rivera, con muchos otros autores que fueron recuperados en la literatura, en la plástica, en el cine, en fin, que no ustedes conocen bien, no me detendré ahora a enumerar de manera detallada. Todo esto también lo tengo publicado, están ahí los textos. Si a alguien le interesa, con gusto lo socializamos, y si el profesor Armando nos hace el favor, a través de él lo haríamos con mucho gusto. Y así llegamos de manera muy abrupta a esta historia que estamos viviendo. Y entonces solo quisiera, antes de hacer un cierre sobre lo que estoy planteando, contarles una anécdota. En alguna ocasión le preguntaba yo a mi amigo Tomás Ibarra Frausto, una gran académico, intelectual,
chicano, estudioso de la literatura, de la cultura, por cierto, que fue quien acuñó el concepto del rascuachismo, esta noción de la recuperación y la reapropiación del sentido del rascuache como referente de resistencia social. Yo le decía, oye, Tomás, ¿por qué ustedes siguen recuperando a Octavio Paz y a José Vasconcelos? ¿Por qué siguen trabajando tanto sus posicionamientos que en realidad no son nada favorables para ustedes? Efectivamente, Vasconcelos hablaba de que en el norte termina la cultura y comienza la carne asada. Era el desierto cultural. Y Octavio Paz en El laberinto, lo que planteaba básicamente era también esta idea de lo que tenía que hacer el mexicano era asimilarse a la cultura americana, como ya lo expliqué ahorita, para él, lo que él entendía por americano. Pero a pesar de que publica El laberinto de la soledad en los años 50, Octavio Paz no pudo darse cuenta de varias cosas que estaban ocurriendo. Octavio Paz no se percató que durante ese periodo todavía había una condición desigual donde mexicanos y afroestadounidenses solo podían entrar a las albercas públicas un día de la semana, que era cuando el agua estaba más sucia. Al siguiente día lo lavaban y solo podían entrar los blancos. Octavio Paz no se percató que había sitios, zonas residenciales donde no podía vivir la población mexicana o afroestadounidense porque abarataban el plusvalor de los terrenos y no los aceptaban los blancos. Octavio Paz no vio un racismo estructural tan profundo que se vivía durante ese periodo. Octavio Paz no vio lo que habían sido los eventos de la Laguna Sleepy, donde Henry Reina y un grupo de jóvenes ataviados con el suit sufrieron este gran evento de racismo al ser acusados de haber asesinado a una persona en un evento que involucró a intelectuales de distintos, colores que participaron en la defensa exitosa de este grupo de mexicanos en un evento tan importante como fue el caso de la Laguna Sleepy. Octavio Paz tampoco se percató de los Suit Riots, los famosos motines de los pachucos, que en realidad fueron motines del ejército de la Navy. Y es en este evento donde una muchacha mexicana caminaba por Los Ángeles y dos marineros, dos sailors de la Marina, la piropean. Los hermanos están cerca, guacha, con mi carnal no te metas, bronca, pelean y entonces pierden los marineros y minutos después salen camiones repletos de marineros y tras ellos la policía, que se dirigían a parques públicos, a restaurantes, a cines, a los barrios mexicanos, los golpeaban, los desnudaban, les quitaban a los que andaban de pachucos, pero no solo a los pachucos, violaron muchas mujeres. De ahí, por ejemplo, algunos que de repente no entienden esa lógica del Miklos, el personaje de Blood by Blood, en el cual efectivamente él es ojos azules y ese conflicto eterno por ser el más mexicano de todos, que tiene que ver con que fue producto de una de esas violaciones de los Suit Riots. Estos eventos, bueno, el caso de Laguna Sleepy fue recreado en Suit, Fiebre Latina por Luis Valdés, o el caso también de lo que fue el tema de los pachucos y la lucha en las cárceles que Edward James Olmos planteó en American Me. Ahí lo que tenemos es claramente un amotinamiento de las fuerzas del orden, una exacerbación del racismo, que efectivamente llegaban, los golpeaban, los desnudaban, se dieron no solo a mexicanos, también a afroestadounidenses, y no solo en Los Ángeles, también en San Diego. Después las policías los detenía, la cadena Hearst, Los Angeles Times, se encargaba de poner la nota de enfrentamiento entre pachucos contra las fuerzas del orden, y entonces parecería, como dijo un jefe de la policía durante ese periodo, los verdaderos enemigos están aquí en los barrios afros y mexicanos y no allá en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Algo parecido plantearon después en la guerra de Vietnam, pero esto no lo voy a tocar ahora. Lo que quiero decir es que tampoco vio Octavio Paz que mexicanos y afros tenían que pararse de los asientos
asignados cuando no había lugares suficientes para los blancos, para que ellos se pudieran sentar, hasta que Rosa Parks dijo, no me levanto, e inicia este movimiento de los derechos civiles de la población afroestadounidense, y efectivamente surge también el movimiento chicano con sus componentes fundamentales, la huelga de Delano con César Chávez, Reyes López Tijerina y el movimiento de Tierra Amarilla, Corky González y los movimientos armados urbanos en Los Ángeles, y lo que fue este movimiento de Crystal City, que empieza a partir de que le negaban la posibilidad de ser bastonera de la porra de la escuela a una niña mexicana por ordenamientos realizados con criterios racistas que impedían que las niñas mexicanas fueran parte del grupo de bastoneras, como lo cuenta José Ángel Gutiérrez. La mamá indignada le cuenta a la comadre dice, oye, mija, ¿cómo ves que a mi hija no la dejan ser parte? Las mujeres se empiezan a organizar, van a los lugares, a las cantinas donde están los padres, oye, que no vas a hacer nada, que no dejan ser a tu hija parte del grupo de las bastoneras. Estoy tratando de recrear cómo escuché que lo contó alguna vez José Ángel Gutiérrez. Total que la sociedad se organiza, ganan eso y ya encarrerados se lanzan por la alcaldía de Crystal City, que la gana José Ángel Gutiérrez, y ya encarrerados forman el Partido de la Raza Unida. Efectivamente, todos estos movimientos después serían fuertemente infiltrados y después hubo una suerte de desarticulación de que fue lo que fueron las grandes formas de organización del movimiento chicano, y entonces llegamos a una situación donde en los motines de Los Ángeles de inicios de los años 90, efectivamente después de esta golpiza a Rodney King y la declaración de la policía de que fue un uso apropiado de la fuerza, lo que nos percatamos es que ya no había liderazgos nacionales con capacidad de cargar de sentido lo que estaba ocurriendo. Desde la población afroestadounidense, figuras como Jesse Jackson trataron de articular, de darle un sentido a esa rabia, a ese agravio contenido de la gente que empezó a salir, a crear, a resistir desde los barrios. Edward James Olmo, algunas figuras, digamos, mexicanas, chicanas, académicos y otros también trataron de hacer lo propio en los barrios mexicanos, pero creo que lo que evidenció ahí era la ausencia de liderazgos importantes que pudieran enarbolar la resistencia social. Entonces, frente a esa historia, yo le decía a Tomás Ibarra Frausto, Tomás, no ayuda en nada, no nos ayuda en nada esa historia contada por José Vasconcelos o por Octavio Paz, que efectivamente coloca una perspectiva lineal, unívoca, donde efectivamente parecería que la exclusión de las y los mexicanos es producto de su propia cultura. Y Tomás, sabio, gran amigo, me contesta y me dice, mira, Manuel, permíteme contarte una anécdota. Dice, hace años fuimos en Los Ángeles a un teatro, no recuerdo cuál era, en el cual se presentó Dolores del Río. Entonces, una amiga mía, que tampoco recuerdo el nombre de la amiga de Tomás, al finalizar el discurso de Dolores del Río, tomó la palabra y le dijo, gracias, Dolores. Y Dolores del Río le dice, pero gracias, ¿por qué? Y le dice, gracias por demostrarnos que las mujeres chicanas, que las mujeres mexicanas podemos ser bellas. Entonces, dice Tomás, frente a una historia de racismo, de profundo racismo, donde el código Hayes impedía relaciones amorosas entre gente de distinta raza en las películas, en el cine hollywoodense, donde en 1918 hubo una protesta del gobierno mexicano porque siempre que se hablaba de mexicanos era Johnny the Greaser, siempre era la palabra grasiento acompañando estas perspectivas, en la cual la representación que teníamos de nosotros mismos a través de esta imagen cinematográfica nos reducía a jardineros, a peones, a amas, a trabajadoras domésticas, a los empleos más bajos. Dice, frente a esta perspectiva
en la cual nos han encajonado, la posibilidad de tener referentes reconocidos en todo el mundo por su capacidad de pensamiento, por su condición intelectual como Vasconcelos o como Octavio Paz. El hecho que de repente nuestros jóvenes puedan verse no desde la imagen solo del jardinero, no estoy de ninguna manera diciendo algo en contra de las personas que son jardineros o de las personas que son, digamos, trabajadoras domésticas, ni mucho menos. Para mí tan digno como cualquier trabajo, pero el hecho de que a una población se le quiera reducir en la representación de que su capacidad intelectual solo da para servir a los blancos y romperlo a través de estas imágenes tan reconocidas en el mundo, dice, para nosotros es sumamente importante, tan importante como fue Dolores del Río, para que la mujer, para que esta chicana, mi amiga, pudiera verse representada en una imagen reconocida, admirada por su belleza en el mundo, y no solo como esta imagen de la mujer traidora o la femme fatal, a la cual o a la mujer, digamos, o la prostituta, o la mujer traidora, o esa mujer, digamos, de sumisión abnegada hasta la ignominia a la cual era reducida la mujer mexicana. Yo agradecí mucho el comentario de Tomás y entonces, pero desde ahí creo que tenemos que tener ese acompañamiento crítico con muchos de nuestros intelectuales que efectivamente han tenido una perspectiva sobre la historia social, de la cual ustedes ahora están escribiendo otra página de dignidad. Ustedes están otra vez colocando, y creo que desde el lado virtuoso, este ejemplo donde la historia social de los mexicanos en Estados Unidos, la historia de las y los migrantes, no solo enriquecen en términos culturales a los pueblos, a las naciones, la diversidad forma parte de la riqueza y ha sido parte de toda la historia de la cultura, aunque hay algunos grupos racistas, supremacistas que quieran negarlo. Lo que ustedes han construido con poner el cuerpo, con esta dimensión de no avergonzarse como ocurrió en muchos casos con las poblaciones de migrantes, sino recuperar una parte central de los referentes simbólicos del archivo histórico de su propia cultura, para partir de ahí construir nuevas plataformas de interpretación y nuevos referentes de una resistencia social, de una resistencia cultural que nos permite efectivamente pensar más allá del cliché, que otros mundos son posibles y que efectivamente podemos conformar, crear y luchar por mundos donde quepan todos los mundos. Creo que ustedes finalmente lo que están construyendo es un nuevo horizonte social, un nuevo horizonte civilizatorio, y ojalá que de ambos lados de la frontera tengamos la humildad, pero y también tengamos la disposición para aprender de lo que ustedes nos han enseñado, para valorar esa historia que ustedes están escribiendo y efectivamente para avanzar juntos en una historia que no es de México ni de Estados Unidos, que es la historia de la humanidad que tenemos que reescribir desde una perspectiva humanista, una perspectiva que efectivamente mande al basurero de la historia toda esta gran apuesta del capitalismo, del tardo capitalismo neoliberal y sus lógicas de exclusión, de desigualdad, de machismo, de sexismo, las lógicas coloniales. Efectivamente, estamos frente a esa condición y yo les felicito enormemente y le envío un gran abrazo al profesor Armando, que creo que es un gran ejemplo de lo que es el compromiso, más allá de la retórica, más allá de los discursos y más allá de las fronteras.